El eco de la selva, el ritmo de la marea. Afrocolombiano Podcast. Voces, cultura y espiritualidad. Desde la raíz del Pacífico para el mundo. Una producción de CAEDI con Mahmoud Pachoto Ambrós. Desde el CAEDI, el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral, donde gestiono la biblioteca y el centro de documentación como comunicador, tanto en su modalidad presencial como virtual. Cada día, ese espacio vivo una tensión y que me parece necesario nombrar en voz alta. Tenemos estantes llenos de memoria, libros de espiritualidad afro, documentos de comunidades, archivos de resistencia cultural y al mismo tiempo recibimos presión institucional para digitalizarlos, para subir todo a la nube, para que los algoritmos indexen nuestro conocimiento. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando el algoritmo no habla nuestra lengua? ¿Qué queda fuera cuando la inteligencia artificial aprende del mundo, pero aprende solo de cierta parte del mundo? Hoy quiero explorar esa pregunta. El tema de esta podcast es la inteligencia artificial y la decolonización del conocimiento. Una tendencia que está creciendo en debates académicos, políticos y espirituales a nivel global. Y que desde mi lugar, Uganda, Colombia, el CAEDI, la biblioteca, tiene un nivel o urgencia muy concreta. Según Google Trends, entre 2003 y 2025, la búsqueda del término inteligencia artificial en Colombia creció más de un 34.0%. Es una de las tendencias de mayor aceleración en el campo de la comunicación digital. Medios, universidades, empresas, centros religiosos, todos hablan de inteligencia artificial. Pero hoy hay otra tendencia que casi no aparece en esos gráficos. La de los conocimientos que los grandes modelos del lenguaje, ChatGPT, Gemini, Cloud, no incluyen, porque no estaban en los libros que les dieron a leer. No estaban en inglés, no estaban publicados en revistas indexadas. Vivían en la oralidad, en los archivos de las diásporas, en los rituales, en los documentos de centros como el nuestro. El investigador ugandés Sabelo Mulambi lo dice con claridad. Estamos construyendo una inteligencia artificial con los datos del colonialismo, los mismos sesgos históricos. ¿Quién tiene voz? ¿Quién es citado? ¿Qué cuenta como conocimiento válido? Ahora están codificados en los modelos que se presentan como neutrales y universales. Kate Crawford, en su libro Atlas de Inteligencia Artificial, va más lejos. La inteligencia artificial no es solo tecnología, es una forma de poder político y económico. ¿Quién controla los datos de entrenamiento? ¿Controla qué versión del mundo aprende la máquina? Y hasta ahora, las comunidades afrodescendientes no han tenido asiento en esa mesa. Esa es la tendencia que me interesa. No la inteligencia artificial como tecnología asombrosa, sino la inteligencia artificial como espejo que nos muestra quién ha sido incluido en la historia y quién ha sido dejado fuera. Y más importante, ¿qué podemos hacer desde los centros de documentación, desde las bibliotecas, desde los espacios de espiritualidad y memoria afro para cambiar eso? Permíteme compartir algunos datos concretos. El AI Now Institute de la Universidad de Nueva York encontró que los principales modelos de lenguaje contienen una representación del conocimiento africano de apenas el 1.2% en sus corpus de entrenamiento, aunque África representa más de 17% de la población mundial. Colombia, con toda su riqueza afrodescendiente indígena, no supera el 0.3% en representación lingüística y cultural en esos modelos. Y según el DANE, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia asciende a 4.661.000 personas, el 9.34% de la población total, una cifra significativa que, sin embargo, es casi invisible en los ecosistemas digitales donde hoy circula el conocimiento.
Un informe del proyecto social media o social media 4 PIS de la UNESCO, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa, reveló que las plataformas digitales son escenarios de comentarios racistas y estereotipos negativos contra comunidades afrocolombianas. No solo los algoritmos las ignoran, en ocasiones las atacan. Y hay algo que el documental El Dilema de las Redes Sociales, disponible en Netflix, nos ayuda a entender. Los algoritmos no están diseñados para ser justos, están diseñados para maximizar el engagement. Lo que no desea ese documental, porque no era su tema, es que ese problema se agudiza cuando las comunidades más afectadas no están representadas entre quienes diseñan esas plataformas. El CAEDI como caso de resistencia documental. El CAEDI existe precisamente para proteger esa memoria. Somos un centro de espiritualidad y desarrollo integral con una biblioteca que custodia documentos únicos, reflexiones teológicas desde la perspectiva afro, registros de procesos comunitarios, materiales de formación para líderes de comunidades en situación de vulnerabilidad. Cuando llegué de Uganda, reconocí algo familiar de ese trabajo. En mi país también existe esa tensión entre la memoria oral, la espiritualidad viva y el conocimiento que el mundo occidental reconoce como legítimo. La diferencia es el contexto. Aquí en Colombia, esa memoria está marcada también por la historia de la esclavitud, del desapreciamiento, de la invisibilización. En mi trabajo diario lo veo de forma práctica cuando usamos herramientas de la IA para buscar documentación sobre espiritualidades afrocolombianas, sobre la cosmovisión bantu, sobre las formas de sanación tradicionales de comunidades del Pacífico colombiano. Los resultados son escasos, fragmentados o directamente erróneos. El algoritmo no sabe, no porque no pueda aprender, sino porque nadie lo enseñó con esas fuentes. En noviembre de 2025, el Ministerio TIC participó en Cincelejo en el 4 Congreso Afro-TIC Cultural. Allí, Guillermo Acapo de Black Pepper planteó recomendaciones para frenar los sesgos algorítmicos. Y Diana Buenaños señaló algo fundamental. Sin levantamiento de información estadística diferencial, la participación de la comunidad afro en el ecosistema digital es invisible para los sistemas de medición. Si no existes en los datos, no existes para el algoritmo. El libro de texto de nuestra asignatura habla del narrador sirvo. Es el nuevo tipo de narrador que combina creatividad humana con capacidades algorítmicas. Me parece una figura interesante, pero incompleta si no le preguntamos de qué humanidad hablamos, qué creatividad, qué historia. El podcast Creative Talks, en su episodio 289 sobre la homogeneización de la creatividad, plantea algo que me parece central. La IA tiende a producir contenidos promedio, estéticamente aceptables para todos, pero auténticos para nadie. Desde el CAEDI, eso nos preocupa profundamente. Una IA que homogeneiza la creatividad es una IA que borra precisamente lo que hace único al conocimiento afrocolombiano: su oralidad, su literalidad, su relación con el territorio y el cuerpo. Un narrador sirvo que ha aprendido solo del conocimiento eurocentrado va a reproducir esas mismas limitaciones, por más sofisticado que sea tecnológicamente. Por eso pensamos que el verdadero narrador sirvo del futuro tiene que ser uno que haya aprendido también del griotis africano, del desmero del Pacífico, del testimonio de los mayores en las comunidades del Chocó. Jesús Martín Berbero nos enseñó que la identidad se construye en el cruce de diferentes narrativas. Hoy, en la era de la IA, eso significa que tenemos que, de nuestro curso nos recuerda que las tecnologías que poner más narrativas en ese cruce, más fuentes, más voces, más memoria. Y el libro de nuestro curso nos recuerda que las tecnologías no son neutros, son mediaciones que transforman las experiencias. Si esas mediaciones están sesgadas desde su origen, la transformación que producen también lo estará. ¿Cómo podría evolucionar esta tendencia? Veo dos escenarios posibles.
y desde mi posición en el CAEDI y como misionero, ambos me generan tanto esperanza como preocupación. El primer escenario es el de la concentración. Si los grandes actores tecnológicos, Google, Meta, Microsoft, los que nuestro libro llama la gama, siguen controlando el desarrollo de la IA sin una participación genuina del sur global. Vamos hacia una profundización de las brechas. Los conocimientos afrocolombianos, indígenas, africanos seguirán siendo exitosos para el algoritmo. Folclore en el mejor caso, inexistentes en el peor. Harari nos advierte en Nexus que quien controla las redes de información controla la narración de la realidad. Si esa narración sigue siendo monocultural, el daño será histórico. El segundo escenario es el de la cooperación activa. Y aquí sí hay motivos para la esperanza. El proyecto Masakene, por ejemplo, es un esfuerzo colectivo de investigadores africanos para construir modelos de la IA entrenados en lenguajes o lenguas africanas. En Colombia hay bibliotecas y centros comunitarios que están comenzando a digitalizar sus acervos con metadatos propios, en sus propios términos clasificatorios. Sabelo Mulambi propone reemplazar la racionalidad tecnocrática con la racionalidad el Ubuntu como propio ético para la gobernanza de la IA. No como la máquina optimiza, sino como la máquina cuida. Y hay algo más, la espiritualidad como forma de conocimiento. En el CAEDI trabajamos con la convicción de que la espiritualidad no es solo fe privada, es también un sistema de comprensión del mundo, de relación con la naturaleza, con los otros, con el tiempo. Ese conocimiento, si se digitaliza bien, si se ingresa correctamente en los sistemas de información, puede empezar a enseñarle cosas nuevas a la inteligencia artificial. Pienso en un futuro donde un modelo de la IA pueda responder preguntas sobre cosmovisión afro con la misma profundidad que responde sobre filosofía griega. Ese futuro no va a llegar solo. Requiere que los centros de documentación como nuestro seamos actores deliberados en el ecosistema de datos, no solo custodios de la memoria, sino constructores activos de la representación digital de esa memoria. Para concluir, quiero volver a la imagen con la que empecé. Los estantes de nuestra biblioteca en el CAEDI, hay allí documentos que llevan décadas esperando ser leídos por más personas, memorias que sobrevivieron a la violencia, al desapreciamiento, al olvido. La inteligencia artificial no es nuestra enemiga. Puede ser, si la usamos bien, una herramienta poderosa para ampliar el alcance de esas memorias, para que un joven afrocolombiana en el Pacífico pueda encontrar su historia en una búsqueda digital, para que un investigador en Uganda o en Europa pueda acceder a los documentos del CAEDI. Pero eso requiere trabajo nuestro, requiere que los comunicadores, los bibliotecólogos, los gestores culturales, los misioneros, entendamos que digitalizar no es solo escanear, es clasificar con criterio propio, es narrar desde adentro, es insistir en que nuestra manera de ver el mundo también merece un lugar en la red global del conocimiento. Hay tres ideas que quiero que se lleven de esta conversación. Primera, la algoritmización no es neutro. Cuando los sesgos en los datos son raciales y estructurales, el daño no es técnico, es político. Segunda, las comunidades afrocolombianas no son víctimas pasivas. El Congreso, Afrotic, el proyecto Masaken, el trabajo del CAEDI demuestra que hay agencia, hay propuesta, hay construcción activa de visibilidad digital. El narrador de Sibok puede tener cara afrocolombiana. De hecho, debe tenerla. Tercera, como comunicadores de información, tenemos la responsabilidad de nombrar quién queda fuera de los datos. Eso es pensamiento algorítmico con conciencia crítica. Como dice el libro de nuestra asignatura, nos deshumanizamos en forma de datos. Yo agregaría, pero también podemos rehumanizarnos si decidimos qué datos ponemos en circulación, desde qué perspectiva los nombramos. Soy Ambrose, hermano misionero, documentalista y
hombre del CAEDI como comunicador. Gracias por escucharme. Que este podcast sea también un pequeño acto de resistencia y de esperanza. En la era de los datos, una voz quiere contar cifras que son retratos del Pacífico y más allá. Conciencia y con el alma, tejiendo un nuevo plan por la gente afrocolombiana, un futuro de verdad.